Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo. Continúo con la segunda parte del capítulo 5 y versículo 19, donde recuerdo que decía este versículo: de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Note que uno de los mandamientos que pudieran considerarse como generales, pero todavía más grave que la desobediencia personal o el desprecio individual, era una enseñanza que conducía a la misma posición en quienes eran enseñados por tal personas. Así enseñaban a los hombres. Es por eso que el maestro que estaba enseñando de ese modo no solamente estaba cometiendo una transgresión voluntaria de lo que Dios establecía, sino una violación consciente de la ley. Y tales maestros estaban expuestos a la acción judicial de Dios, como expresa el salmista en el Salmo 119, versículo 126, donde dice: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. El Señor enseña que estos no tendrán una posición honorable en el reino de los cielos. Como Pedro enseña, entrarán en él, pero estrechamente. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 11 dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Frente al que será considerado de poco valor en el reino de los cielos, está el que es grande en él. La grandeza, y note esto, comienza con la obediencia. Jesús afirma que será grande aquel que lo haga. La medida de aprecio por la palabra se manifiesta en la obediencia a lo que Dios establece en ella. Así pues, este maestro que lo hace también lo enseña, es decir, enseña a las gentes y las conduce al camino de obediencia a todo cuanto Dios determina en su palabra. Y ese era el modo de actuar de Jesús, que hacía todo cuanto luego enseñaba. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Note que quien practica los mandamientos y el que haga tiene el respaldo moral para enseñarlos. Este que obedece y enseña la obediencia será llamado grande en el reino de Dios. Los tales son honorables y dignos de ser tenidos en alta estima, ya que la obediencia es expresión natural de una verdadera conversión. Pablo afirma que los creyentes en Tesalónica habían sido convertidos porque servían al Señor, mientras esperaban su venida, como señala la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, y los versículos 9 y 10. El maestro bíblico que enseña la palabra y llama al pueblo de Dios a la obediencia y condicional a ella, debe de ser tenido en alta estima en la Iglesia de Jesucristo. La vida de ejemplaridad es imprescindible en el ministerio
de la enseñanza. Y es por eso que Pablo pide a uno de los maestros de su tiempo, a Timoteo, un comportamiento ejemplar. La primera carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 12, dice: Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. A Tito le exhorta para que se presente ante las iglesias a las que había sido enviado por Pablo para instrucción y establecimiento de liderazgo, que se presentase como ejemplo de buenas obras. Tito, capítulo 2 y versículo 7 dice: Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Y note que no hay peor descrédito para el ejercicio de la enseñanza que el maestro esté incurso en las faltas que reprende. Continúo ahora con el versículo 20, donde dice: Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos y los escribas, ellos creían y enseñaban que mediante el cumplimiento de la ley se obtenía justicia suficiente para entrar al reino de los cielos. Pero note que Jesús pone delante de los oyentes dos modos de vida. Por un lado, la de los escribas, ya que estos eran profesionales que se dedicaban a la enseñanza de la ley, ocupándose continuamente en el estudio de ella. Por otro lado, los escribas iniciaron el servicio en la sinagoga, como lugar de reunión para instruir al pueblo en la ley de Dios. Algunos de los escribas eran miembros destacados de la sociedad de Israel y formaban parte también de la Corte Suprema de Justicia, el Sanedrín. Mateo, capítulo 26, versículo 3, dice: Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. La función de los escribas era una función triple, ya que primero preservaban la ley, bien copiándola minuciosamente y escrupulosamente desde unos manuscritos a otros, bien estudiándola con rigurosidad hasta conocerla en toda su dimensión. Note que algunos de los escribas podían recitar de memoria largos pasajes de la palabra. Se dice, por otro lado, que Gamaliel, el maestro de Pablo, había memorizado el Pentateuco. En segundo lugar, enseñaban la ley, reuniendo en torno a ellos muchos discípulos a los que instruían en ella y exponiéndola en las sinagogas y también en el templo. Lucas, capítulo 2 y versículo 46, dice: Y aconteció que 3 días después le llamaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. En tercer lugar, aplicaban la ley, y lo hacían como intérpretes de ella, eran llamados a participar de los juicios para que dijesen lo que Dios establecía en su palabra para un determinado caso. Es que por esa razón había algunos de ellos de notoria relevancia en el Sanedrín. Note, Mateo capítulo 22, versículo 35 dice: Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículo 5, dice: Aconteció que al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. La enseñanza de los escribas debía de ser gratuita, pero
probablemente recibían una prestación económica por ella, como permiten suponer algunas referencias bíblicas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 10 dice: «Ni de alfoja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento». Los escribas, ellos se aprovechaban de su posición en provecho propio. Por eso el Señor lo acusa públicamente de que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Marcos capítulo 12, versículo 40 y Lucas capítulo 20, versículo 47. Generalmente pertenecían a la secta de los fariseos, pero como un grupo aparte o distinto de ellos. El otro estilo de vida que Jesús pone delante de los oyentes eran los fariseos. De ellos se consideró algo en la instrucción, por lo que es suficiente con recordar aquí que su nombre significa separados, considerándose aparte y superiores a los demás hombres. Lucas, capítulo 18 y versículo 11 dice: «El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano». También eran conocedores profundos de la ley. Habían establecido un código ceremonial relacionado con ella que era más riguroso que la propia ley. Ellos procuraban superar las demandas que consideraban como vía de justicia por las obras de la ley, con un código de conducta que excedía en rigor a cuanto contenía la palabra de Dios. Y a causa de ello, el pueblo los tenía como modelos de virtud. Sin embargo, el fariseísmo era un sistema diseñado para esquivar las demandas de la santidad que Dios establecía y, en general, de los preceptos legales que podían perjudicarles en alguna medida. Se dieron cuenta que, como hombres, eran ellos incapaces de alcanzar por ellos mismos lo que Dios requería y establecieron entonces un sistema para evitar esas demandas, sustituyéndolas por sus propias normas. Así pues, cambiaron obediencia por manifestaciones religiosas. Habían codificado la ley y enseñaban que guardando los mandamientos de la forma que ellos habían establecido, se alcanzaba la justicia que hacía acepto al pecador delante de Dios. También enseñaban que el cumplimiento de la ley tenía que ver solo con acciones externas, visibles y verificables a los ojos de los hombres, pero que nada tenía que ver con el deseo íntimo que las producía. Con sus tradiciones agobiaban al pueblo, elevando sus enseñanzas a la misma categoría que los mandamientos divinos. Marcos, capítulo 7, versículo 7 dice: «Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Un ejemplo claro del sistema hipócrita de los fariseos era el corbán, que se consideraba en su momento y que paliaba la obligación de atender a los padres en sus necesidades. La justicia de estos dos grupos era meramente una apariencia externa de piedad y nada más, ya que aquellos procuraban justificarse y presentarse como ejemplos de conducta delante de los hombres, pero Dios conocía la inmundicia que había en sus corazones. Lucas, capítulo 16, versículo 15, dice:
Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Ellos se contentaban con las manifestaciones externas de piedad. Mateo, capítulo 23, versículo 25, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Su justicia era una justicia que conseguía satisfacer la mente basada en razonamientos engañosos. Mateo, capítulo 15, los versículos 3 al 5 dice: respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Nótese que una mente autoconvencida era el elemento para cauterizar la conciencia acusadora. Era una justicia humana, además elaborada por ellos mismos, que los hacía justos ante sus propios ojos, rechazando la única justicia que justifica, la de Dios, por la fe. Y el mejor ejemplo de esta justicia, que no justifica, está en la historia del fariseo y del publicano, como señala Lucas, capítulo 18, y los versículos 9 al 14, ya que era una justicia que glorificaba el yo, el arrogante, el hipócrita y ostentoso de la naturaleza adánica, manchada por el pecado. De ahí la advertencia del Señor cuando les dijo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Mateo, capítulo 6 y versículo 1. Por tanto, el Señor formula una advertencia solemne que, seguramente, comunicó a todo el auditorio, en el que habría, como era habitual, algunos escribas y también fariseos. Quien siguiera la justicia propuesta, enseñada y practicada por los escribas y fariseos, dice que no entrarán en el reino de los cielos. Literalmente, le está diciendo: jamás entraréis en el reino de los cielos. Las gentes consideraban a los escribas y fariseos como ejemplo y expresión máxima de lo que Dios demandaba para entrar al reino de los cielos, es decir, para ser salvos. Los dos grupos se interesaban ellos en los detalles, pero no en los principios que Dios establecía en su palabra. La justicia de los escribas y de los fariseos no llevaría jamás a nadie al reino de los cielos. Era necesaria una justicia mayor que la de ellos. Por eso dice: si no es mayor vuestra justicia que la de los escribas y fariseos. Es decir, si alguien quería entrar al reino, no podría hacerlo siguiendo la justicia que enseñaban los líderes religiosos, ya que solo una justicia mayor que no procedía de los hombres, sino de Dios, que se recibía solo mediante la fe, produciría un nuevo nacimiento necesario para entrar al reino de los cielos, como enseña el Evangelio de Juan, capítulo 3, y los versículos 3 al 6. La justicia de Dios supera, es decir, es mayor, literalmente abunda más, que la de los escribas y fariseos, ya que todo aquel que pretenda entrar en el reino con su propia justicia no entrará en él. Solo es posible acceder
a la bendición de entrar en el reino en la medida en que sea Dios mismo quien tome al pecador del lugar de tinieblas en que vive y lo traslade al reino de su Hijo. Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Para fundamentar esta afirmación y poner de manifiesto lo imperfecto de vida y enseñanza de los escribas y fariseos, el Señor iba a desarrollar delante de los oyentes el significado y el alcance de algunos mandamientos de la ley, que entraba en confrontación con la enseñanza que aquellos daban al pueblo. La enseñanza tradicional quedaba comprometida con la exposición de Jesús. Aquello no podía producir más que un espíritu de oposición de los escribas y fariseos en contra de Cristo. Tradición humana y enseñanzas de hombre son siempre elementos de oposición y distorsión de lo que Dios determina en su palabra. El espíritu de los escribas y fariseos de los tiempos de Jesús es una especie de extinción, pero lamentablemente no se extingue, ya que algunos cristianos, que como todos han sido salvos por gracia, son conducidos en una falsa enseñanza a una santificación por obras. El conocido texto de Pablo que dice: «Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor», suele trucarse en este punto, y lo suele hacer para enfatizar en lo que podría llamarse santidad práctica, que para esto no es otra cosa que una piedad aparente o una religiosidad sin comunión real con Cristo. Cargas resultantes de tradiciones basadas en Él siempre se hizo así, o siempre se enseñó de esta forma. Condicionarán también la libertad gloriosa del pueblo de Dios, procurando encerrar a los cristianos en cárceles de religiosidad y de tradiciones. Note que este tipo de enseñanza procura que el creyente sea distinto al mundo por su forma de ser, sus limitaciones en cosas que son lícitas y, sobre todo, enseñan un concepto erróneo de lo que es el mundo y sus cosas, haciendo pensar a los sencillos hijos de Dios que caen bajo sus redes que se trata de asuntos físicos y temporales, olvidando que Juan, cuando escribe el mandamiento, dice: «Luego que las cosas del mundo son asuntos espirituales tales como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que no provienen del Padre, sino del mundo». Primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 16. Por este sistema se creen religiosos, pero no verdaderos cristianos. Se convierte la fe en formas y la comunión en religión. Se procura llevar a la mente de los santos que la verdadera piedad consiste en abstenerse de cosas y que la vida cristiana es diferente a la del mundo por fuera, aunque por dentro el corazón de los tales esté lleno de pleitos, celos, ira, contiendas y divisiones que ponen de manifiesto la carnalidad del pretendido sistema espiritual. Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21. Y note que estos fariseos del cristianismo generan angustia en quienes no son capaces de seguir con sus propios esfuerzos un sistema de santificación humano y no divino. Son los que golpean a los cristianos con la primera parte del texto de Pablo, antecitado, pero se olvidan de explicar a los hermanos que la santificación es posible e inexcusable, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2 y versículo 13.
Estos perderán su recompensa si es que alguna vez han nacido de nuevo, y las harán perder a muchos, impidiendo con ello la bendición del gozo en el creyente y la glorificación de Dios en las vidas de los cristianos. Una actuación semejante ha hecho llorar angustiosamente a muchos. Ha generado también sentimiento de culpa en otros. Ha espantado a jóvenes y adolescentes. Ha producido en niños un abierto rechazo a todo lo que tiene que ver con la vida eclesial por la opresión a que someten a los creyentes. Y aún algo más grave, sus vidas no son ejemplos de santidad. Es en esta esfera de piedad aparente donde se exige amor, pero no se ama, donde se pide decoro, pero no se pone de manifiesto la inmundicia del alma, donde se es santo por fuera, pero lleno de pudredumbre por dentro. El Sermón del Monte tiene una notable aplicación para el momento actual y futuro de la Iglesia, en un llamado a salir de la hipocresía para entrar en la relación vivencial con Cristo en el poder del Espíritu, como señala Filipenses capítulo 1, versículo 21 y Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y voy concluyendo con esto. Los fariseos y los maestros de la ley eran por lo común considerados como ejemplos de justicia, ya que ellos creían que Dios debía de estar completamente satisfecho con su justificación personal y que su puesto en el reino de Dios estaba completamente asegurado. Pero sin embargo Jesús declara que tenemos que ser mejores que ellos para entrar en el reino de los cielos. Amigo y amiga oyente, solo Cristo, el Salvador, nos puede dar la justicia perfecta, ya que el Señor nos atribuye el mérito de su obediencia perfecta a la ley de Dios, y Él nos da la bienvenida en su reino celestial. Entonces, mi amigo, mi amiga oyente, cabe hacerse una pregunta a sí mismo, delante de Dios, y decir: Señor, ¿qué tal es mi justicia delante de ti? Seguramente que no es una justicia perfecta, que no es una justicia buena, que muchas veces se dice como el dicho: Señor, quiero justicia, pero por mi casa, no. Así que mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo ahora a que venga a Jesucristo, porque solamente Él puede justificarte delante de Dios, y lo puede hacer por la fe que tú deposites en Él, en su obra de salvación. Por ello, ora conmigo esta oración que voy a hacer, y repite y di: Señor Jesucristo, entiendo que mi justicia no es una justicia perfecta, y mucho menos incomparable a tu justicia. Por ello quiero pedirte perdón por todos mis pecados de los cuales me arrepiento. Te recibo en mi corazón y deseo, Señor, que me enseñes con tu Espíritu a hacer la justicia de Dios. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.
y a toda la audiencia. Nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.